Regresamos a 55 minutos. Como les decía, hoy quiero esta noche hacer un análisis a la situación de educación del país a propósito de las frecuentes interrupciones de las horas de clase que tienen los niños por los diferentes eventos que tienen los profesores en nuestro país. Esta noche me acompañan María Waleska Álvarez, presidenta de Educa, y el señor Jaime Tolentino, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Padres, Madres, Tutores y Amigos de la Escuela. Este análisis del sistema educativo en RD tiene muchos componentes. Nosotros iniciaremos por aquí. Buenas noches a los dos. ¿Cómo están? Gracias por venir y por esperar. Buenas noches, Yulisa. María Waleska. Hola, buenas noches. Gusto de estar con ambos en este espacio. Si nosotros tuviéramos que hacer una radiografía del sistema educativo, tenemos que hablar de las asociaciones de padres y tenemos que hablar de los organismos extra instituciones políticas o gubernamentales que miran las cosas desde afuera. Los padres se supone, y los padres, amigos y tutores de la escuela, que ven la situación desde la óptica del bienestar de los niños. Educa y otras instituciones similares, como el Consejo Nacional de Educación, deberían verlo desde la calidad educativa que se ofrece directamente desde el Ministerio y como política pública. Si nosotros nos pusiéramos esos anteojos, ¿qué podríamos decir en este momento, María Waleska? Mira, yo creo que hay algo que no podemos dejar de reconocer y es el esfuerzo importante que hace la sociedad dominicana para tener un sistema de educación que realmente le entregue a los niños, niñas y adolescentes la calidad educativa para tener el país que soñamos. A la aplicación del 4%, es decir, en los últimos 10 años, la República Dominicana ha acumulado cerca de 35.000 millones de dólares que se han aplicado justamente al sistema educativo. Y estos son recursos que no salen de la nada, son el esfuerzo de las empresas, de las familias y de la sociedad que con el pago de sus impuestos han generado justamente la posibilidad de que hoy en día República Dominicana se sitúe entre los países que más invierte en su sistema educativo. Cuando nosotros miramos el total del gasto del sistema público, hoy en día el indicador de ese gasto supera los 22.6% dedicados justamente a educación. Y eso, si lo viéramos desde el componente de las luces, nos dice que tenemos un país comprometido, que hay voluntad política, que más allá de los cambios de gobierno, hemos sido compromisarios en ese pacto que firmamos los partidos políticos, la sociedad civil, el sindicato, las familias, por la aplicación de ese 4%, con la expectativa de tener la educación que merecemos. Lamentablemente, a pesar de ese esfuerzo que ha realizado la sociedad dominicana, seguimos teniendo resultados muy cuestionables, muy deficitarios y que nos ponen como país en un punto de inflexión de la necesidad de efectivamente optar y buscar una educación de calidad, que es para la cual la sociedad ha hecho este tremendo esfuerzo. Señor Tolentino, ¿cómo lo ven ustedes desde las asociaciones de padres? Mira, no vemos avance, porque cuando no había 4%, las familias estábamos inmersas en lo que eran los recursos de los centros educativos, en aportar los insumos, en apadrinamiento, buscar apadrinamiento para que todo marchara en los centros educativos. Pero después se ha querido sacar a la familia de los centros educativos, no quieren que haya veedores comprometidos con exigir que el dinero se invierta en la mejora de la educación. Tenemos ese problema hasta ahora y hay voluntad, como decía Waleska, pero es torpedeado ese proceso. Cuando usted dice que no quieren que los padres estén involucrados, ¿a quiénes usted se refiere? Mira, hay directores que no le interesa, hay un sindicato que no le interesa que verdad todo esté bien, porque cuando no hay un elemento para debatir, no hay sangre. La sangre es la guerra, que hay que decir que esto está mal, que hay que luchar por esto, por lo otro. Pero cuando tú estás, que los recursos se invierten como deben de invertirse, entonces las cosas marchan bien. Entonces no va a haber manera ni cómo hacer un paro. Entonces mientras no los dineros
se utilicen en lo que tienen que utilizarse. Es en las aulas, es la mejora de la educación. Ahora no tenemos tizas, ahora tenemos crayolas, crayones, ya no tenemos, los maestros no se ensucian las manos, como decíamos así, ahora es otra cosa. O sea, ¿y por qué no ha mejorado? Ahora hay insumos en los centros educativos, ahora hay abanicos en los centros educativos, hay aire en las oficinas. ¿Por qué entonces no mejora? O sea, que las condiciones han mejorado. María Gualesca, señor Jaime, esto es un sistema que tiene varias patas y se supone que debería haber una sincronía hacia un mismo objetivo para que esto funcione. Pero antes pensábamos que lo que se necesitaba para aumentar la calidad educativa era dinero. Luego de estos 10 años nos hemos dado cuenta que no solamente dinero hacía falta, sí hacía falta, pero también hacían falta otras cosas, voluntad, entre otras cosas, y preparación para quienes iban a administrar las inversiones. Pero hay una cosa de la que no hablamos de manera permanente y es la defensa efectiva ante las instituciones del derecho que tienen los niños a recibir clase de calidad y las horas efectivas, las horas que deben de recibir. Nosotros en el sistema educativo tenemos un factor importante que es el sindicalismo y el aspecto político. Cada quien tiene cómo defenderse, pero el derecho de los niños no tiene un sindicato que los defienda. ¿Cómo vamos a equilibrar esta lucha de varias patas? Mira, me encanta que hagas la pregunta porque efectivamente Educa tiene cerca de 34 años trabajando, promoviendo las políticas públicas que entendemos que contribuyen a tener esa educación de calidad que como sociedad aspiramos. En el camino y a propósito justamente de estos últimos 10 años, donde reconocemos nuevamente ese tremendo esfuerzo que ha hecho la sociedad dominicana, y veíamos con muchísima preocupación que no lográbamos los avances que ameritaba el sistema, hicimos un repensamiento de algunas ideas y entendimos que como país hemos sido muy exitosos en diseñar y tener políticas públicas que realmente tienen como norte llevar esa calidad educativa. Donde existen brechas importantes ha sido en su ejecución y su implementación en el aula, que es donde realmente importa, donde están los niños, las niñas y los adolescentes. Durante el proceso de pandemia, si algo ha dejado positivo ese ejercicio, ha sido el regreso de la familia. Ha sido el retorno de los padres, madres y tutores en los procesos educativos. Y eso hizo muy evidente para Educa, no solamente la importancia de tener una voluntad política comprometida con el sistema de la educación, una sociedad que hace un esfuerzo tremendo para generar los recursos que hoy en día se destinan a la educación, que necesitamos evidentemente docentes y directores comprometidos con los niños a quienes tenemos que efectivamente debernos en nuestro servicio, pero que efectivamente en esas patas y en esa ecuación que tú haces, la familia juega un rol muy importante. Por eso justamente en los últimos meses, Educa ha venido trabajando con la Asociación de Padres, Tutores y Amigos de la Escuela en generar un concepto que nosotros hemos denominado familias comprometidas, que busca justamente entregarle las herramientas a las familias que puedan no solamente exigir sus derechos, sino también tener la conciencia de cuáles son sus deberes como familia, cuáles son los deberes de nuestra sociedad en los procesos educativos de nuestros hijos y que puedan a su vez entender y conocer cuáles son los derechos que tienen que asegurarse que le entregan a los niños en materia educativa. Y voy a poner un par de ejemplos puntuales a propósito del tema de la cantidad de días que deben de recibir educación nuestros niños. El promedio de jornadas escolares o de días que reciben educación en países como Israel, México, Costa Rica, Brasil, es un promedio que va entre los 216 y las 200 jornadas escolares. En el caso de la República Dominicana, lamentablemente, escasamente llegamos a un promedio de 179 jornadas escolares, lo que ya nos pone en desventaja frente, por ejemplo, a otros países de la región, que entre otras cosas invierten menos que lo que República Dominicana hoy en día invierte.
El otro tema que es importante tal vez rescatar en esta conversación es que en efecto ese esfuerzo que hemos hecho ha generado la mejora de las infraestructuras, la entrega de dispositivos tecnológicos, ha generado la oportunidad de entregar los insumos que se necesitan en el aula y ha generado en gran medida un mejoramiento importante de las condiciones de los profesores y los docentes. Cuando nosotros miramos lo que es el salario promedio de un docente en el 2012 y lo comparamos contra lo que hoy en día es de acuerdo a las cifras del Banco Central, el promedio del aumento ha sido de un 118%. Hoy en día se calcula que el promedio de salario de un docente es cerca de un 112% por encima del promedio de cualquier otro profesional de la industria. Entonces, efectivamente ha habido una mejora importante en las condiciones de los docentes y de los profesionales de la educación. No lamentablemente siendo así en los resultados de lo que aprenden nuestros niños. Educa promueve firmemente el que tenemos que repensar la manera en que estamos viendo los derechos de nuestros niños respecto a la educación. El derecho de los niños ya no es de asistir a la escuela, porque ese es un derecho que efectivamente la República Dominicana ha entregado a una población de más de 2 millones de estudiantes que conforman hoy el sistema educativo. Pero es que el derecho tiene que pensarse a la luz del derecho de recibir educación de calidad. Es decir, no es solamente conferirles el derecho de que vayan a la escuela, es que tenemos que asegurar el derecho de que vayan y aprendan con calidad. Y ese ha sido uno de los elementos que en los últimos años Educa ha venido promoviendo y que entendemos que debemos de trabajar de la mano del gobierno, como lo hemos venido haciendo a nivel de las políticas públicas, de la sociedad civil y por supuesto de la mano de las familias que tienen un rol en esa mesa de la cual tú hablabas, Yulisa, que tienen un rol justamente de velar por el cumplimiento de sus deberes y también de exigir sus derechos. Señor Tolentino. Mira, si nosotros vamos, por ejemplo, al sector privado, no te voy a hablar de los grandes colegios, los maestros enseñan, y tienen los una niños supervisión permanente. Aprenden, y cuando pasan al sector público con más recursos, entonces no aprenden los niños. Si yo tengo un buen gerente en un centro educativo, empoderado, enfocado, que no maltrate, porque no va a maltratar al docente, es imposible, pero que sí exija cumplir y chequee los registros, que esté al día el currículum con lo que se está dando, que las horas de docencia se cumplan, otro gallo canta, pero no es así. Y si yo llego tarde y no voy, y yo te cuestiono ya a ese director, ¿sabes lo que le pasa? Le llaman al sindicato. El sindicato decreta un paro en ese centro educativo porque no hay paz laboral, hay persecución a los docentes. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos enseñando a los muchachos a ser responsables, a arrebatar lo que yo quiera, cuando yo quiera y como yo quiera. Y a no tener consecuencias. Y a no tener consecuencias. Entonces, yo estoy, o estamos nosotros como familia, integrando en el país a todas las ATMAE, pero uno tiene cierta dificultad. ¿Por qué? Bueno, porque no quiere que los papás estén empoderados, que exijan como deben exigir, y si no, acudir a las instancias que tienen que hacerlo, según la Constitución de la República. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Bueno, acudiendo a estos métodos. Acudiendo a estos métodos. Nunca vamos a agredir a un maestro, nunca nos vamos a enfrentar a un maestro, nunca hemos hecho un paro con parcante al frente a la seccional, pero hay grupos de papás que lo están haciendo. Por ejemplo, ADP me tienes harto, ADP no te metas con mis hijos. Esos grupos están encendidos. Nosotros no queremos llegar hasta ahí, pero nos están invitando a hacerlo. Nos están invitando a hacerlo. ¿Por qué? Bueno, porque, como decía la compañera, fíjese, este año escolar inició tarde. Se redujeron los días del calendario escolar para llevarlo a la par una vez como era. Pero este es el año que más incidencia ha tenido
más paros ha tenido. Ahora mismo estamos paralizando la docencia. Sí. ¿Y cuántas semanas nos quedan? 3 semanas. Y vamos a arrinconarlo nueva vez para que, a lograr lo que yo quiera. Pero firmamos un acuerdo donde acordamos hasta el 2024 estar tranquilo, hacer cumplir el horario del calendario escolar, pero es todo lo contrario. ¿Cómo lo vamos a hacer entonces? María Gualesca, ¿cómo puede Educa, el Consejo Nacional de Educación, el Ministerio de Educación, mantener un sistema de calidad eficiente teniendo un sindicato incidentando las horas de clases? Mira, la realidad es que como sistema tenemos retos importantes y por eso desde Educa hacíamos un llamado a la reflexión y hacemos un llamado a la reflexión de la ADP, del gobierno, de las asociaciones de padres. ¿Qué es realmente lo importante? ¿Cuál debe de ser el objetivo, la meta de todos los actores que formamos parte del sistema? Son los niños, niñas y adolescentes y que aprendan con calidad. En ese llamado de reflexión invitamos a repensar realmente cuál es el impacto de las acciones que está tomando cada uno de los actores que afectan positivo o negativamente la manera en que nuestros niños aprenden o dejan de aprender. Definitivamente que superar estos retos y estos desafíos que nosotros tenemos como sistema dependen de un trabajo y una corresponsabilidad de todos los actores que forman parte del mismo. Y por eso nosotros siempre hemos invitado al diálogo, hemos invitado a tener conversaciones genuinas y sensatas. Pero lo más importante en este momento, nosotros hacemos un llamado al cumplimiento de los compromisos del Pacto Nacional por la Reforma Educativa. En abril del 2014, la República Dominicana hizo un compromiso con la educación de nuestros niños y de nuestro país. Fue precisamente el compromiso más alto y más grande que haya suscrito el país, firmado por todos los partidos políticos, por el gobierno, por la sociedad civil, por el sector privado, por los sindicatos. Y justamente uno de los compromisos, el único además, que es irrenunciable, es justamente el entregar las horas de clase y las jornadas escolares que corresponden a la educación de nuestros niños. Ese es el único compromiso que es irrenunciable bajo cualquier concepto. Entonces, desde Educa entendemos que para realmente empezar a transitar por ese camino de una educación de calidad, de repensar el sistema, como lo hemos hablado, requiere de una formalidad y realmente de un compromiso genuino de todos los sectores, de respetar esos compromisos que todos asumimos. ¿Qué opinan ustedes de los llamados permanentes de no clases o de paros educativos que tiene la Asociación Dominicana de Profesores? Dice el Ministerio de Educación que cada día de paro de la ADP le cuesta al presupuesto nacional 750 millones de pesos. Eso es una cifra astronómica y es una cifra que le hace daño al sistema educativo de los niños. Amén de que ese día no se sabe qué hacen esos muchachos por ahí. Mira, la realidad es que eso es un incumplimiento del compromiso. Es un incumplimiento a esos compromisos que los sindicatos asumieron frente a la Reforma Nacional por la Educación. Y lo más lamentable es que ese incumplimiento en realidad no le genera un daño al gobierno como tal, no le genera un daño a una institución como tal. Ese incumplimiento le genera un daño a los niños, a las niñas y a los adolescentes de la República Dominicana. En este proceso y con estas acciones, los más lesionados son los que realmente importan, que son los niños, y que dejan de aprender con calidad. Entonces, nuevamente, hacemos un llamado, porque es válido tener la oportunidad de hablar de aquellos temas donde diferimos. Es válido tener la oportunidad de conversar y de buscar las soluciones a situaciones con las que entendemos que hay oportunidades de mejora. Pero lo que debe de estar en el centro de esa conversación, pero lo más importante, lo que debe de estar en el centro de nuestras acciones y de las acciones que hoy en día realizan los profesores, los directivos, los profesionales de la educación,
Es entender que la prioridad es que nuestros niños aprendan y cumplir con el compromiso irrenunciable que se suscribió de que ellos tienen el derecho a todas sus jornadas laborales, con todas sus horas efectivas, que hoy en día se traducen a por lo menos 5 horas efectivas diarias de clase, más 3 horas de planificación, evaluación y organización del aula. Ese es el compromiso al que nosotros como sociedad asumimos, al que el sindicato asumió, al que el gobierno asumió, y que deberíamos de velar por su cumplimiento, por el beneficio de los que realmente importan, que son los niños. Y yo le voy a decir algo, Yulisa. Lamentablemente, el gobierno ha caído en el juego del sindicato, que a través de el torpedear las amenazas quieren seguir permitiendo que este país siga en la ignorancia, porque se le está negando la educación, y es a base de terror, de amenazas. Entonces, usted como Estado, usted como ministerio, usted empleó, ¿verdad?, un concurso, pero usted es un empleado del Estado. Si usted no me cumple, yo le voy a quitar ese dinero que usted, pero tienen miedo de hacerlo, y lo pueden hacer, están llamados a hacerlo. Y vamos a trabajar para que eso suceda. Porque si usted no quiere impartir docencia, bueno, usted tiene que buscar a alguien que quiera impartir docencia. Entonces, no podemos seguir en esta situación, porque no vamos a avanzar. ¿Y tanto dinero para qué? ¿Para qué tanto dinero? Para ir en retroceso. No podemos seguir así. Y le estoy haciendo un llamado al presidente, a nuestro señor presidente, porque ¿cuál es el logo y la alegría? Y lo decimos. No llevamos a Melanio, no llevamos a Josefina, no llevamos a Navarro, no llevamos a Furcal y ahora nos vamos a llevar a Ángel. Eso es lo que prende. Y el gobierno se mete en presión y en miedo y quita a los ministros. ¿Cree que con eso se va a resolver la situación? No se va a resolver con esto la situación, es enfrentando el problema. Quiero preguntarles a los dos, para irnos a la pausa y cuando regresemos, para darle su gabela a los dos también, si estamos ante la necesidad o en un punto de inflexión donde debemos llamar a todas esas organizaciones que se sentaron en una mesa a dialogar para firmar el Pacto Nacional por la Educación, donde se habló y se luchó para conseguir el 4%, para ahora hablar entonces de la inversión del 4% y de la calidad educativa. Lo piensan unos minutos y venimos tras la pausa.